Bienvenidos a Tiempo de Letras. El día de hoy estaremos con el profesor Carlos Patiño y hablaremos un poco acerca de su obra Inclínate entre la madera y la piedra. Bienvenido, profesor. Gracias. Cuéntenos primero de dónde surge el título de este libro. Bien, esta es una colección de cuentos y el título, como casi siempre ocurre, aparece como al final, aparece casi como una revelación. En este caso yo estaba leyendo un diario de Bukowski, que es un escritor norteamericano que leo con alguna frecuencia, y aparecía mencionado la incapacidad del escritor para bautizar precisamente sus libros, y él mencionaba este título a propósito de una escritora norteamericana, de otra escritora, y me pareció muy bello porque significaba como algo así como una reverencia ante el tiempo y ante el espacio, que era un poco como lo que yo quería decir. Entonces simplemente me lo robé, es de otra persona, de otro libro. En este libro encontramos alrededor de 22 historias, más o menos. ¿Cuáles son las temáticas de estas historias? Bien, son muy variadas. El protagonista o la protagonista tal vez es la ciudad. En la ciudad en donde suceden cosas, en donde nos movemos, en donde atravesamos, digamos, la vida. La música, específicamente la música rock, el fútbol, lo que significa ser colombiano, apostarle a ilusiones como la del fútbol o ilusiones como la de la literatura, la ilusión también de la política. Hay un cuento que trata sobre la ilusión de la política como posibilidad de mejorar las cosas y también la vida en general, un escenario supuesto de lo que va a pasar en La Habana cuando se muera Fidel Castro y lo que va a pasar aquí con nosotros y ellos. Es una mirada como sobre casi todas las cosas, ¿no? La unidad tal vez es la ciudad, pienso yo. ¿En qué lugar o en qué ciudades se desarrollan estas historias? Bien, hay algunas ciudades que he conocido como turista o como habitante, como Cali, como Medellín, como Bogotá, como La Habana, y otras en las que no he estado nunca, pero que me imagino como escritor o me sitúo allá en ellas, como Moscú, donde ocurre como el primer cuento. Pero casi todas son Cali, una Cali de los años 60 y 70 y también una Cali contemporánea, de aquí y de ahora. Cuéntenos un poco cómo ha sido el proceso de elaboración del libro. Es un proceso largo, complicado, porque pues, uno trata de encontrarle un tiempo a los libros y un tiempo a la pasión de la escritura, pero es bien difícil porque hay otras ocupaciones, acaso más importantes para el día a día. Entonces es a veces sacar un tiempito de aquí y allá. Aspiro a no ser un escritor de domingo, ¿no? Un escritor de días festivos, eso me parecería horrible, pero sé que no soy un escritor del día a día, ¿no? Además, este libro en particular tiene un comienzo muy interesante y es una especie de club de lectura y escritura que yo tenía como docente de la Escuela de Comunicación Social con unos estudiantes de la escuela, un club que se llamaba Club de la Serpiente, a imagen y semejanza del club que tiene tanto protagonismo en Rayuela, de Julio Cortázar. Entonces, junto con estudiantes de la escuela nos reuníamos los viernes en el Parque del Perro a leer cuentos y a proponer temas y a escribir. Y después el otro viernes leíamos lo que habíamos escrito y comentábamos autores, tendencias, escuelas y un poco ese encuentro tan maravilloso extraacadémico, pero con estudiantes de la universidad, fue el nacimiento, el origen de este libro. El lenguaje que encontramos en estas historias es un lenguaje muy abierto, diría yo un lenguaje muy contemporáneo. ¿Tiene alguna influencia este lenguaje? Tal vez es el lenguaje como de la ciudad, ¿no? De lo que yo escucho, precisamente el contacto con los jóvenes, ¿no? Con las nuevas ideas, con las nuevas visiones del mundo, tal vez esté ahí. Y también el lenguaje de la música, también el lenguaje del cine. Pienso que eso también influencia como la proximidad que yo tengo con los lenguajes audiovisuales, porque pues soy un profesor de la Escuela de Comunicación Social. Tal vez ahí resida como ese acercamiento y ese encanto y esa proximidad que permea los textos. Hay una historia que particularmente me llamó la atención, que se titula Es difícil ser santo en la ciudad. ¿De dónde surge esta historia? Aunque la literatura no es la autobiografía ni tampoco es como la vida de uno puesta en un libro, ahí sí hay, digamos, algunos elementos de los que yo quería como exorcizar.
Entonces tiene que ver como con el volverse adulto, ¿no? Creo que todo el libro hay una imposibilidad de volverse adulto o una incapacidad como de asumir la responsabilidad tal y como es, de asumirse como un ciudadano con derechos y deberes en un país. Parece que hay un problema, ¿no? Siempre algo lo obstaculiza. Creo que es como un poco lo que pasa en el libro, y en ese cuento en particular pasa eso. Es un cuento que está escrito a partir de ciertas premisas, no está escrito de la manera convencional. Sí. Traté de organizarlo, digamos, en su estructura de otra manera. La anécdota es esta: yo estoy yendo donde una psicóloga, donde una psiquiatra, donde una médica que me pasa papelitos, y esos papelitos yo los leo y se supone que yo tengo que hablar sobre eso. Entonces es sobre mi vida, sobre mis amores, sobre mi hijo, sobre los celos, el otro amor, los otros amores, las pasiones, la soledad, la renuncia como a los sueños. Es un poco como eso, ¿no? Creo que es bastante triste todo lo que pasa ahí, pero yo traté de hacerlo en un tono mucho más jovial de lo que realmente es, ¿no? Diseño curricular, desafío constante. Autores: Pedro Sarmiento, Renato Ramírez y Gilberto Caviedes. Este libro recoge las prácticas de diseño curricular en 6 programas académicos de ingeniería electrónica del suroccidente colombiano. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Tiempo de letras. Viernes 9 p.m, domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Literatura, historia, circunstancia. Autor: Darío Ruiz Gómez. Se recogen en este libro conferencias, artículos, reseñas escritas a lo largo de más de 30 años con el objetivo de encontrar la tentación del conformismo y la inercia ética de la escena contemporánea. Vamos a leer ahora un fragmento de fotografías allá en el asiento de atrás de un taxi. Dice: afuera hacía calor y había polvo por todas partes. Aquello parecía el fin y el nacimiento de algo. Mi padre hizo detener el taxi. Dejó el sobre en el mismo sitio donde lo había encontrado. Pagó. No esperó la de vuelta. Cerró la puerta y se perdió caminando entre la multitud que corría enloquecida.
Mi padre nunca regresó a Colombia. Esta es la primera vez que pronuncio su nombre. Una amiga mía estuvo en septiembre del 2001 en Estados Unidos y por la época de la caída de las torres encontró un paquete de fotografías en un taxi que había sido accidentalmente abandonado. Cuando las abrió, vio que eran unas fotografías que mostraban una celebración de unos 15 años de una pandilla mexicana, de muchachos mexicanos que estaban llenos de tatuajes y había una niña ahí aparentemente cumpliendo 15 años y podíamos hacer una lectura de las fotos, muy interesante. ¿Por qué dejaron esas fotos ahí? Era un testimonio de vida de esa niña, ¿no? Era un momento muy bello de su vida, sin embargo esas fotos se perdieron y aparecieron en Cali, Colombia. Entonces a mí me pareció muy interesante mostrar algo, uno meterse a la vida de otro accidentalmente. Entonces escribí un cuento sobre el 11 de septiembre, en donde mi padre, o el padre del narrador, es una especie como de profeta que termina perdido en esa ciudad que se está derrumbando y que tiene una visión de cómo seríamos sus hijos antes de tenernos, ¿no? Es un poco mezclar la realidad con la ficción. Y yo quería hablar sobre el 11 de septiembre porque me parece que es un suceso que a todo el mundo de una u otra manera lo golpeó. Pero no quería hablar sobre las torres, no quería hablar sobre los aviones, no quería hablar sobre eso, pero quería tener el eco de una ciudad que se está cayendo a pedazos. Y entonces es como una ilusión que se cae y por eso lo mencioné como eco, como fondo, como telón, no como protagonista. Quería imaginar qué sería de una familia cuando el padre ve fotos de los que van a ser sus hijos y simplemente las deja abandonadas en un taxi porque no quiere verlos, no quiere conocerlos, ¿no? Es un poco como responder a una pregunta que se hacía un escritor que se llama Jack Kerouac, ¿no? ¿Qué me espera en la dirección que no tomo? Que me parece que es muy interesante siempre formulársela, ¿no? ¿Qué cosas lo esperan a uno? Si uno coge por este lado, si uno coge por la derecha, ¿qué le hubiera esperado en la izquierda? Si se va para esta ciudad, ¿qué le hubiera esperado aquí? Es un poco jugar como a esa pregunta del destino, lo incierto. ¿Cómo esa relación con el destino se ve reflejada en las otras historias? Bueno, pues es una relación muy traumática porque pues yo no soy adivino. Entonces el destino siempre es una pregunta que uno se hace todos los días, ¿no? ¿Qué va a pasar o qué ha pasado? Hay un cuento sobre Andrés Escobar y sobre el Mundial del 94 en Estados Unidos. Y Andrés Escobar acaba de hacer lo que todos sabemos que hizo y está de regreso a Colombia y está hablando con el pibe Valderrama, ¿no? Ellos se están preguntando qué fue lo que pasó y qué seguirá y el pibe Valderrama le dice, tranquilo, pues todo va a salir bien, ¿no? Y todos sabemos el final de la historia, pero yo quería ponerme en el lugar de Andrés y pensar qué estaría pensando él cuando regresó aquí a Colombia, ¿no? Y cómo se tranquilizó él mismo, pensando que finalmente ese era un juego. Era un juego completamente idiota en el que habíamos puesto todas nuestras esperanzas como país y en esa medida ese juego idiota se ha convertido en el juego más importante de la vida de todos y por eso días después de él llegar aquí lo matan, ¿no? Pero no quería contar eso, no quería decir, mataron a Andrés Escobar, quería decir, no, Andrés está en un avión y está preguntándose qué sigue ahora y está tranquilo porque su mejor amigo que está al lado, el pibe Valderrama, le dice, no, tranquilo, no va a pasar nada. Una frase muy usada por Carlos Patiño es ciudad derrumbándose o muchas cosas que se derrumban. ¿Por qué el uso de este término? Tal vez porque yo llegué como a la vida adulta viendo cómo se derrumbaban las esperanzas a mi alrededor, tal vez es por eso. Aquí en Cali, o en Colombia, en el círculo íntimo, en las amistades, en el barrio. Yo no quisiera sonar apocalíptico porque no me gusta, ¿no? Pero me parece que esa decadencia o esa crisis había que prestarle cierta atención, ¿no? Y en medio de la crisis surgen las oportunidades y surgen las historias y surgen cosas muy interesantes y yo quería estar aquí en este momento de la ciudad, ¿no? Es una crisis de la que aparentemente estamos saliendo hace muchos años. Yo lamento mucho la ausencia del humor en la literatura colombiana. Nosotros somos demasiado solemnes y todo es muy serio, todos nos creemos muy importantes, somos los mejores escritores del mundo y resulta que Colombia es un país que no tiene ninguna tradición en la literatura.
Aquí un gran escritor es Gabriel García Márquez, pero de resto no, de resto son como unas ilusiones, unos libros ahí, pero digamos una tradición grande de la literatura colombiana no hay, y por eso mismo no se han explorado muchas vertientes que pueden ser muy interesantes, como la ironía, como la desfachatez, como el humor, como el cinismo, como otras miradas, como hacer una transgresión de valores y de rupturas en los lenguajes. Somos muy conservadores en la literatura. ¿Cuáles son los autores que han influenciado tu obra? Bien, voy a mencionar, ahora que dije que no existía la literatura colombiana, tal vez puede sonar muy duro, entonces voy a mencionar a dos que me influenciaron y que son escritores nacidos aquí en Cali, ¿no? Uno es Andrés Caicedo y el otro es Humberto Valverde. Yo los leí con verdadera fruición cuando era adolescente y los imité impúdicamente, tanto a Andrés Caicedo como a Humberto Valverde. Pues con Humberto, por fortuna o no sé, por muchas razones, después lo conocí y accedí a él y pude hablar con él y puedo hablar con él de literatura y otras cosas. Pues a Andrés nunca lo conocí, pero sí, la influencia de su obra pues es notoria. Yo creo que en una generación muy grande de personas que asumen la literatura y el oficio aquí en Cali, ¿no? Tal vez por las circunstancias de su muerte, pero yo quiero creer que también es por la validez de su obra. Vamos a leer un fragmento de La noche en que Walter Benjamin Herrera conoció al emperador romano Fabio Teodosio. James Joyce afirmó alguna vez que en el corazón de un hombre solo había espacio para una novela y que las otras eran siempre la misma disfrazada artísticamente. Walter Benjamin Herrera publicó en una vida una sola novela, de 191 páginas, pero eso le bastó para escribir parte de la historia de la literatura colombiana del siglo XX. Después de tanta, pero tanta agua corrida por debajo del puente, henos aquí, esta noche de viernes, 5 lustros después de su muerte, hablando todavía de él. ¿Cuál es la anécdota de esta historia? Es una manera de recordar a Andrés Caicedo y no decir Andrés Caicedo, sino unir a dos personajes disímiles como Benjamín Herrera y como Walter Benjamin. Entonces es mezclar esos dos nombres y a la vez hacer confluir a Walter Benjamin Herrera con un emperador romano en la ciudad. Pero es una excusa para hablar de Andrés Caicedo y de su novela que lleva la música, un poco en tono irónico, ¿no? Tratando de mirar esa realidad de una manera oblicua. De la arqueología y semántica, autor Juan Hasler. Los 17 artículos de esta colección tienen en común la búsqueda del sentido que hay en las actuaciones de los hombres del pasado. Desde los años de estudiante en la década de los 50, ha sido preocupación del autor encontrar el sentido y el método para llegar a él. Tiempo de letras. Viernes 9 p.m., domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com.
Caligrafía es la ciudad literaria, antología bilingüe de Fabio Martínez y Hernando Urriago. La literatura, manifestación del arte y la cultura de las naciones y de los pueblos, toma de lo colectivo su material de trabajo fundamental, el que está constituido por la palabra, que es de uso corriente de la sociedad, la cual lo conoce y lo domina. Yo en este momento soy profesor de la Universidad del Valle y tengo una formación, pues como la de tantas otras personas, en un campo que se llama comunicación social. Yo estudié aquí en Cali, en el Colegio Alemán de Cali, y luego me fui a estudiar comunicación social en la Universidad del Valle. De regreso de una experiencia por allá, me vinculé aquí a la Escuela de Comunicación Social, donde he adelantado una especialización en prácticas audiovisuales y acabo de terminar una maestría en literatura colombiana y latinoamericana. Cuando terminé el colegio, Cali en ese momento, que era como final de los años 70, no brindaba muchas oportunidades como para los jóvenes, más o menos como ahora. Entonces pues yo busqué otros horizontes, algunos de mis compañeros se fueron a Europa y a Estados Unidos y pues mi horizonte era mucho más próximo y me fui para Medellín y encontré un espacio y una ciudad en donde, y un tiempo también, donde uno podía como buscar ciertas respuestas que todo adolescente o toda persona en proceso de formación está buscando, ¿no? Y Medellín para mí fue esa ciudad y pues allá hice mi pregrado y viví durante mucho tiempo. Empecé mi carrera laboral, estuve vinculado con la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y después con la carrera de comunicación social, tanto en la Universidad de Antioquia como con la Universidad Pontificia Bolivariana. Entonces es una ciudad de la que yo guardo muy gratos recuerdos en mi proceso de formación. Mi interés nació prácticamente en la adolescencia, yo creo que en el colegio. Tuve como gracias a la formación de los profesores, a unos orientadores más que profesores que nos mostraron muchas posibilidades de la literatura colombiana, de la literatura latinoamericana, de la literatura universal, digamos, sin imponer sus opiniones, sino dándole a los alumnos como la oportunidad de perderse en la biblioteca del colegio y de buscar libros y escoger los libros al azar y no los que los profesores decían que uno tenía que leer. Eso me dio como un interés, primero que todo por la poesía y luego por la literatura, como una curiosidad. Pienso que nació ahí en el colegio y luego en Medellín, digamos, ya la afiancé mucho más esa postura y me encanta deambular, dar vueltas por una biblioteca. Me parece que en el azar uno puede encontrar a autores maravillosos, más que los que le diga a una persona que deba leer un texto tal. No sé si exactamente un vago, pero sí es una persona que deambula por la ciudad preguntándose a veces como a qué hora se vino todo abajo, ¿no? Yo tengo esa sensación sobre Cali, que Cali es una ciudad que entró en una decadencia impresionante por muchísimas razones y me parece que literariamente era interesante hurgar en esa crisis y en ese cansancio, en ese agotamiento para ver qué había ahí, ¿no? Digamos que un cuentista se inspira en la realidad, pues y va más allá de ella, ¿no? Trata de trascenderla en la ficción. Bueno, tal vez son dos libros de poesía, uno que publicó la Universidad de Antioquia que se llama La Tierra Vista desde la Luna y otro con el que me gané un concurso aquí cuando recién regresé de Medellín que se llama El Jardín de los Niños Muertos, que lo publicó la Gobernación del Valle del Cauca. Me parece que son libros pues importantes, significativos para mí en mi carrera personal y que ojalá pues tengan alguna trascendencia para los lectores, que es finalmente lo que todo escritor aspira a tener. Básicamente uno apuesta por la literatura porque uno no está de acuerdo como suceden las cosas y uno no está como conforme con el statu quo. Y entonces la apuesta por la ficción es la apuesta por un mundo posible, otro mundo distinto a este,
La realidad, uno no está satisfecho con la realidad. Entonces pues hay partes autobiográficas, pero la literatura no es solamente eso, ¿no? No hay que leerlo como un pedazo de autobiografía, sino como un pedazo de ficción. Uno obviamente parte de observar una realidad y de cosas tangibles, verificables, alguna frase que le dijo alguien a uno, las amistades, los amores, los recuerdos, pero uno trata de pensar en otras cosas, ¿no? El primero de los cuentos está ambientado en Moscú, yo nunca he ido allá. Y está ambientado, es un tipo que va a vender drogas a Moscú tras la caída del comunismo y pues yo nunca he vendido drogas. Entonces no tiene nada que ver conmigo, pero era un tema del que quería hablar, ¿no? Me parecía muy importante hablar de eso. Mi literatura está muy permeada por mi formación, por todos los mensajes que aparecen en los medios, todos los sonidos y las imágenes. Yo consumo a diario medios. Me gusta oír radio, ver televisión, sobre todo consumo mucho internet y leo muchos periódicos y revistas por internet. Ese saturamiento de imágenes y sonidos y de sensaciones me gusta y encuentro ahí muchas veces hilos para construir historias. Yo soy hijo como de este tiempo, ¿no? No podría ser un escritor distinto, sino una persona que está inmersa en ese mundo tan complejo de los medios, ¿no? Tan peligroso, pero a la vez también tan fascinante. Como profesor pienso que pues en la medida de lo posible haré una carrera universitaria. Como escritor es muy complicado porque estamos en Colombia y digamos el estatuto del creador en Colombia pues es muy parecido como a cero, ¿no? Entonces es muy difícil, pero pues uno tercamente cree en este camino y uno lo ha elegido, así como otros son asesinos o políticos o científicos, pues uno escogió el camino de la literatura, ¿no? El camino de la creación. De pronto no lo lleva uno a ninguna parte, pero yo estoy satisfecho con eso, en la medida en que es exactamente lo que yo quiero hacer.